¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende cuando podáis ver esta transmisión. ¿Cómo estáis? Me veo un poco raro, me veo como con niebla, no sé si son mis gafas o... Espero que me veáis bien, espero que tengáis buena visión, porque yo tengo una visión un poco rara, no sé si es la luz, si es el equipo, no sé. Bueno, esperemos que todo vaya bien, que me veáis bien y que podamos hacer este live. Buenas noches, buenas noches a los que estáis por aquí cerquita, a los que estáis lejos, los que estáis más allá del charco, como decimos por aquí, que no sé por qué decimos desde el charco, porque vaya charco. Bueno, bromas aparte. Encantado de estar de nuevo con todas vosotras, todos vosotros. Hoy es un día para tratar un tema muy interesante que me gusta mucho. Hemos estado un tiempo, vaya, sin poder hacer lives porque han sido compartidos. Supongo que los que más o menos habéis seguido un poquito o veis los YouTubes. Se me ve bien, muchas gracias. Gracias. Sabéis que he hecho algunas colaboraciones. Hoy estamos muy contentos de poder hacer muchas colaboraciones. Es bonito poder colaborar con otras personas y, por lo tanto, he participado en otros lives con otras personas y por eso me ha costado un poco retomar los live de las claves del autoconocimiento. Además, he tenido que dedicar un tiempo también, que parece poco, parece que no es nada, pero necesita y precisa también su tiempo, a organizar todo lo que ha sido el podcast, que por fin ya tenéis a vuestra disposición los podcasts a través de Spotify. Tenemos ya dos, son poquitos, pero hay que empezar, un día hay que empezar, y luego ya irán viniendo. Y además he tenido la gran suerte de contar con una buena colaboración, una gran colaboración que es con el compositor Carles Casas, que es un gran y muy buen compositor. Ha hecho más de 70 películas a lo largo de su vida. Es uno de los grandes músicos que tenemos en el país. Y justamente ha tenido la amabilidad de cederme unas partes del podcast, que me pedís por aquí, ¿cómo se llama el podcast? Pues el podcast de Xavier Guix en Spotify. Buscar la zona de podcast y ahí buscar el podcast de Xavier Guix. Y hay dos. Uno dedicado a los comienzos, porque es un comienzo, y otro dedicado a los maestros y discípulos, porque yo tuve una gran experiencia. De hecho, el podcast para mí es como un espacio diferenciado. No me gusta hacer siempre lo mismo en todas partes, que me parece muy aburrido. Entonces, podéis encontrar en el podcast algo más. Hoy me decía una experta en comunicación, me decía, o sea, eres Xavier al desnudo. Digo, bueno, algo así. No sé si al desnudo, porque ya no estoy para desnudos, pero sí, en todo caso, es un podcast más de experiencias, más de contar un poco lo que vivo, lo que he vivido, anécdotas, cosas, en fin, de mi vida. De mi vida, pero eso sí, no es tampoco mi biografía, sino es aprovechar algunos capítulos de mi vida, pero siempre para introducir aprendizajes. Entonces, por ejemplo, de discípulos y maestros, o de maestros a discípulos, pues cuento mi experiencia con mi maestro, pero sobre todo cuento los principios fundamentales que trabajamos con mi maestro. Por lo tanto, no es una mera exposición, un exhibicionismo personal, sino fundamentalmente es también una transmisión de conocimiento, o al menos de experiencia. Bueno, dicho esto, queridos, queridas, que vais entrando, ya somos unos cuantos, qué bien. Vamos a tratar el temazo del narcisismo y del ego espiritual, que yo creo que os puede interesar mucho. Seguro que ya habéis oído mucho esta expresión, ¿no? Este tiene un ego espiritual que no veas. Y a lo mejor me lo decís a mí, vete a saber, que yo también debo tener mis partes de ego espiritualizado. En todo caso, empecemos por la primera parte. Fijaros, os voy a contar una anécdota, ¿no? Resulta que de repente empieza a venir personas en la consulta, sobre todo mujeres,
con diagnósticos hechos sobre sus parejas como narcisistas. Estoy conviviendo con un narcisista. Dios mío, no sabía que mi pareja era narcisista. ¡Wow! Entonces yo me quedé sorprendido. Entonces fui entendiendo que algunos de mis colegas están haciendo un trabajo excelente respecto a cómo contar y cómo compartir la experiencia de vivir, convivir o relacionarse con una persona que tiene un trastorno de la personalidad narcisista. Y que efectivamente, como ya seguramente pues comentaremos, efectivamente, pues hombre, ese trastorno de la personalidad es muy duro, es muy heavy. Entonces, celebro mucho que haya una actitud radical y claramente opuesta y que haya que prevenir y haya que avisar, sobre todo a esas personas que están conviviendo con personajes tóxicos, pues que sepan alejarlos, que sepan situarlos en su lugar, que no pierdan el tiempo, que no se engañen y que efectivamente pues, tomen cartas sobre el asunto. Pero eso no significa que todas las personas que tengan algunas conductas que podrían parecer narcisistas, que de hecho lo son, que todos tenemos alguna conducta o algunas conductas narcisistas, no cabe duda de que son tachadas inmediatamente en ese paquete, en ese cajón donde se coloca toda conducta narcisista y ya etiquetamos rápidamente y fácilmente a esa persona de narcisista. Por lo tanto, hay que ir con un poco de cuidado para no meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo solo advierto de eso. No todos los narcisistas son iguales. Por lo tanto, vamos a empezar por el principio. El principio consiste en ver que una persona, todos tenemos un punto narcisista porque todos tenemos un yo. El yo, esa parte ego, todos la tenemos ya porque la hemos ido desarrollando desde pequeñitos. Y de algún modo todos tenemos una tendencia a intentar llevar las cosas a nuestro huerto y a conseguir las cosas que queremos y a centrar un poco las cosas que ocurren según nuestra manera de verlo y nuestros intereses, etcétera, etcétera. Algunas personas incluso eso lo hacen de una forma que consideran que son muy buenas. Son esas personas que se enamoran de sí mismas. Entonces, ahí tenemos de dónde viene el tema del narcisismo, que es del famoso Narciso, que fue aquel mítico personaje que mirado en las aguas límpidas de un lago, vio su propia imagen y quedó prendado. Y quedó embalsamado, quedó viéndose a sí mismo como bello, como hermoso, como bonito, y decir, me he enamorado de mí. Entonces, ese enamorarse de uno mismo, que hoy, por cierto, hay mucho discurso en este sentido a favor de que nos enamoremos de nosotros mismos, es decir, que tengamos una autoestima muy bien celebrada y muy bien recibida y que tengamos amor propio y que nos respetemos, nos amemos y nos valoremos a nosotros mismos. Eso también lo hace el narcisista, solo que el narcisista lo convierte ya en una cualidad de su personalidad. Entonces, vamos a empezar por distinguir. Hay conductas que todos podemos tener en un momento determinado que entrarían dentro del campo del narcisismo. Conductas de manipulación, más sutil o menos sutil, conductas de ir detrás de lo que nos interesa, ir a lo nuestro, ir por lo nuestro. A veces nos cuesta mucho empatizar con el otro. Queremos incluso darle la vuelta a lo del otro para lo nuestro. Es decir, algunas conductas tienen mucho que ver con ese ego que pretende mantenerse en su foro interior. Quiere mantenerse como fuerza del propio ego. Mi ego por encima de los demás. Bien, ¿quién no ha tenido, quién no tiene y quién no tendrá alguna conducta? Incluso tenemos un problema cultural, porque venimos de una larga tradición patriarcal donde muchas conductas que hoy son tachadas de narcisistas, en su momento eran tachadas de, bueno,
Maneras de ser normales. Bueno, ya se sabe que los chicos, bueno, ya se sabe que algunos hombres, bueno, ya se sabe que van a la suya, bueno, ya se saben estos que siempre están con sus objetivos, van detrás de lo suyo, ya se sabe. Bueno, es poco cariñoso, bueno, le cuesta mostrar. Es decir, ha habido un conjunto de conductas venidas de una cultura patriarcal donde se ha permitido, se ha dado por entendido, no ha importado de algún modo esas conductas que en cambio hoy tachamos de forma patológica. Por lo tanto, primero hemos hablado ya de ciertas conductas, pero esas conductas están en el campo de una personalidad que seguramente también desarrolla otras conductas y probablemente conductas en este sentido compensatorias. Conductas de agradecimiento, de amabilidad, de empatía, de capacidad de ser bondadosos, de generar amor por el otro. Es decir, que al lado de esas conductas egoicas tenemos otras que son más proactivas hacia los demás. Y por lo tanto, no diríamos que esa persona tiene nada de narcisista. En cambio, ¿qué ocurre cuando este conjunto de conductas que ya he descrito un poquito se convierten en una personalidad? Esa persona ya no sabe ser de otra manera. Ya todo gira alrededor de ella. Todo gira alrededor de su punto de vista, sus intereses, lo que ve, lo que de bien en gana, lo que le conviene. Y primero de todo y ante nada y ante nadie es él o ella. Cuando hay conductas que tienden, por tal de lograr lo que quieren, manipular. Manipulación pura y dura. Quizás el trazo más que permite detectar mejor esa actitud narcisista es la falta de empatía. Cuando les cuesta muchísimo conectar emocionalmente con lo que le ocurre al otro. Por lo tanto, no tienen misericordia, no tienen respeto, no tienen compasión. Les importa un bledo, porque lo que les importa es lo suyo. Entonces ahí es donde detectamos no una persona que tiene unas conductas quizás narcisistas, sino que empieza ya a desarrollar una personalidad narcisista. Y esa personalidad, con el paso del tiempo, cuanto más rígida se convierte, ya le llamamos trastorno. Trastorno de personalidad narcisista. Ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos ciertas personas que han desarrollado estas conductas en forma de una personalidad que para colmo es rígida, que significa no cambia. No puede cambiar. Y te lo dirá 1000 veces, te manipulará 1000 veces, te enredará 1000 veces, pero sigue yendo a la suya. Por lo tanto, ciertamente cuando estamos ante esas personas que tienen una personalidad, ya trastorno de personalidad narcisista, la palabra trastorno para los que somos dedicados a la psicología y a la psiquiatría, siempre va a representar rigidez. Y rigidez significa imposible de cambiar. Y por ahí me decís, ¿ni con terapia? Pues es que casi ni con terapia. Casi ni con terapia. Pero siempre tengo ese punto de esperanza de creer que, aunque cueste mucho de cambiar, alguno se salva. Alguno puede ser que logre conectar un poquito. Pero cuando ese desarrollo ya es muy rígido, cuando esa persona ya es incapaz de salir de su propio esquema, cuando incluso probablemente ciertos aspectos de su cerebro están funcionando a través de esas programaciones que están ahí desde hace mucho tiempo, se hace muy complicado. Porque fijaros, ya no hablamos entonces de una conducta. No hablamos de ciertos trazos de personalidad. Hablamos de una personalidad que ya se ha constreñido, ya se ha quedado encerrada ahí. Y entonces ya no sabe actuar de otra manera y es muy difícil que cambie. Por eso, ante esas personas es cuando tenemos que tomar decisiones serias,
Porque si entramos en aquello de, bueno, a lo mejor cambiará, bueno, si lo trato bien, bueno, es que, claro, como viene de la tradición que viene, bueno, es que en su casa ya son todos así, lo del patriarcado, bueno, como viene de aquella vieja cultura, tiene que aprender. Bueno, si estamos ante la presencia de una persona que tiene estas características de manipulación, de falta de empatía, de menosprecio por el otro, además no soporta ninguna crítica, no tiene capacidad de tolerar ningún tipo de frustración porque está acostumbrado a lograr lo que quiere y lo que le da la gana. Entonces, cuando estamos con una persona de este tipo, es que, de verdad, hay que tomárselo como si estuviéramos ante una situación tóxica. ¿Tendrá capacidad de resolver eso en algún momento en su vida? Yo quiero creer que a veces la vida te pega un palo, te pega un bofetón, te da un vuelco que podría ser que alguna de esas personas tuviera la capacidad de conectar con algo diferente. Pero si en la normalidad tú estás conviviendo o estás al lado de personas así, incluso en el trabajo también hay muchos jefes, directivos, personalidades que son muy narcisistas y que aprovechan justamente sus estatus para, en fin, dejar al aire, soltar ahí libremente su forma de tratar a la gente, su forma de estar en la vida. Por lo tanto, ante eso estoy de acuerdo con algunos de mis colegas, que cuando se llega a ese extremo hay que tomar medidas. Pero cuidado, que porque tú veas en tu pareja alguna de estas situaciones, no significa que lo sea. Por lo tanto, vayamos midiendo la situación. Cuando estamos ante el conjunto de estas características y nos damos cuenta que esa persona, por mucho que hablemos, por mucho que lo hemos tratado, no cambia, no muestra signos de cambio, o te engaña, te dice que ahora sí, pero luego no, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y como dicen mis colegas, hay que largarse lo antes posible, porque si no vas a sufrir mucho, porque te van a seguir maltratando. Van a seguir con esas conductas que tú crees que, bueno, que ya cambiarán, que no, que a lo mejor con amor. No. Estamos ante un trastorno. Y trastorno, repito, aunque no sea algo patológico, pero sí significa que llega a un nivel de rigidez, de intolerancia al cambio, que probablemente es muy difícil que pueda cambiar. Lo siento decirlo así porque me gustaría daros noticias más amables. Me gustaría poderos decir, oye, tranquilos, que como todo el mundo, un poco de terapia bien hecha. Ojalá pudiera deciros eso, pudiera decir que la redención para los trastornados narcisistas es buena. Pero lo siento, pero no es así. En la terapia son los primeros que vienen y se van. Son los que se van enseguida. ¿Y sabéis por qué? Porque a la que se sienten un pelín amenazados, a la que se sienten que los estás ya empezando a manejar y a mover sus cimientos, cuando se sienten cuestionados, ya tú eres un mal terapeuta, desaparecen y no vienen nunca más. Por lo tanto, por ahí vienen un conjunto de conductas que hacen que eso sea muy complicado. Bien, en todo caso, resumo, ya no vuelvo a repetir las características del narcisista, solo deciros que actualmente tenemos una visión de doble narcisismo. Lo digo porque eso a veces no se cuenta. Siempre se habla de este narcisista, que es el más tóxico. Pero cuidado, hay otro narcisismo. Hay un narcisismo que es el narcisismo de la grandilocuencia. Soy todo un personaje, no me pueden cuestionar, no me pueden criticar, no me pueden frustrar, todo lo que yo quiero, me ensalzo, estoy enamorado de mí, pero a este nivel de trastorno. Pero cuidado, también está el narcisismo victimista, también está el narcisismo deshinchado. Entonces, así como el narcisista que hemos estado hablando se hincha, también hay el narcisismo del que se deshincha. Y cuidadín, porque ese no aparenta ser todo eso tan tóxico.
Siempre se queja, siempre está con su mala suerte, siempre está con su pobre de mí, siempre está con sus pobredumbres, siempre está con sus miserias, siempre está con sus impotencias, siempre está ante su vulnerabilidad. Pero en realidad se está centrando absolutamente en sí misma o en sí mismo. En realidad todo se mueve a su alrededor. Es más, cuando se da cuenta que no le hacen caso, cuando no le siguen el juego, cuando no logra la atención de los demás hacia esa persona deshinchada, por dentro están rabiando, te maldicen, porque no lo soportan. Es decir, hay dos tipos de narcisismo y que os tiene que quedar muy claro. Lo digo porque hemos puesto tanto el énfasis en uno que a veces olvidamos que el otro también es muy importante. Hay un narcisismo deshinchado. Eso ya lo decía en su momento Jung, el gran maestro. Ella hablaba de ese tipo de egos. Esos egos que se hinchan, pero esos egos que también se deshinchan, que parecen pobrecito de mí, que van todo el día con el lloro, que van todo el día con la pobrecito, van con el ay, 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 el victimismo. Pero ese victimismo, ¿qué logran? Que todo el mundo esté por ellos, que tengas que cuidarlos, que tengas que tratarlos, que tengas que estar por ellos, que te preocupes continuamente por ellos o por ellas. Por lo tanto, eso también es narcisismo. Por tanto, nos tiene que quedar claro que estas conductas, tanto las grandilocuentes como las de victimario, las que se hacen las víctimas, o ese narcisismo vulnerable, las dos tienen el mismo objetivo: centrarse en sí mismas. Y el resto del mundo tiene que estar a tu disposición, tiene que estar por ti, sea para regalarte lo que tú quieras o sea por llorar tus propias penas, pero tienen que estar por ti. Por lo tanto, creo que os he dejado un cierto espacio, margen, para que veáis los diferentes tipos de narcisismo, que veáis que conductas de este tipo todos podemos tener en algún momento alguna. En algún momento todos nos hemos hecho la víctima, en algún momento todos hemos llorado un poquito más de la cuenta, hemos hecho lágrimas de cocodrilo. Todos en algún momento hemos practicado a una cierta manipulación, todos hemos querido llamar la atención, a todos nos ha frustrado. Es decir, conductas de ese tipo todos las hemos tenido, las tendremos. Pero no hay que confundirlo por una personalidad y además un trastorno de personalidad. Dice, ¿puede utilizar las dos conductas, a veces victimiza y otras grandilocuentes? Sí, pero de todos modos tengo que decir que uno se hace experto en una o en el otro. Es decir, que cambiar de personaje así, de golpe porrazo uno, de golpe porrazo el otro, es como difícil. Uno mantiene siempre el trastorno, es rígido. Por lo tanto, o mantiene siempre el victimismo o mantiene la grandilocuencia. Por lo tanto, el grandilocuente justamente lo que esconde es su vulnerabilidad. No quiere mostrarla, no quiere que se le vea. Mientras que el otro hace lo contrario. No, pobrecito de mí, yo sí soy una hormiguita, yo nada, yo de grande nada, pero si yo voy por la vida nada, pobre de mí, si a mí no me interesa nada, si yo mi vida... No os creáis nada, puro narcisismo. Por lo tanto, tenemos que ir... Claro, distinguirlo no es fácil. Ya entiendo que me lo preguntéis, ya entiendo que cueste a veces de comprender, porque estamos viendo conductas concretas, pero no vemos el conjunto. Entonces yo creo que tener una imagen de conjunto en este sentido es importante, ver el conjunto y ver el histórico, ¿no? Si detrás, esto ya viene de lejos, esa persona no le puedo criticar, se pone muy enferma, se pone muy mal, si lo cuestiono, en cambio, si le cuestiono, entonces me ataca y se me come. Es decir, conductas de ese tipo que son desproporcionadas, que tienen esa parte grandilocuente que decíamos. Evidentemente, aquí dentro hay muchos matices que no nos da tiempo, porque no quiero dedicar tampoco todo este espacio al tema del narcisismo, sino que quiero apoyarme en la segunda parte, que es la parte que también me interesa. Después de ver por encima, que tampoco hemos hecho una cosa muy personalizada, muy de trabajo particular, sino que hemos hecho un trazo general sobre el narcisismo, ahora vamos a llevar esto al terreno del ego espiritual, el narcisismo espiritual.
Claro, uno lo primero que se pregunta es, pero esto no es un oxímoron, esto no es una contradicción en sí misma, esto no es como una incoherencia. ¿Se puede tener ego y ser espiritual? ¿Se puede ser narcisista y a la vez espiritual? Parece que sea como una contradicción, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque ahí tenemos también como detrás de las conductas que a veces uno quiere mostrar en su espiritualidad, no deja de esconder ciertos trazos que también son o de grandilocuencia o son de un hacerse pequeño pero muy falso. Mirad, he hecho una listita por aquí sobre diferentes aspectos que vale la pena considerar dentro de nuestro camino en el autoconocimiento, en el campo espiritual, para que no caigamos en la trampa de ese ego espiritualizado, que es ir presumiendo de que yo tengo una vida muy espiritual, pero en realidad sigo sometido, sigo cayendo, sigo desproporcionándome en muchos aspectos psicológicos. Por lo tanto, difícilmente vamos a ir hacia un buen camino espiritual si no resolvemos antes ciertos aspectos que tienen que ver con esta psicología. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas no le han dado importancia a lo psicológico y en cambio se han centrado más en lo espiritual. Entonces sí, llevo una vida muy espiritual. Yo recuerdo en una de mis estancias en un monasterio, donde era el momento de las oraciones de la tarde. Y estaban ahí un grupo de monjes y empezaron los cantos. Y por lo visto, el que dirigía un poco la parte de canto se equivocó de salmo. Y el director pues dio un golpecito en la silla, como diciendo, no es esa. Entonces el chico volvió a empezó y otra vez picó, como diciendo, no es eso. Eso, tened en cuenta que estaba lleno de gente. Estábamos todos ahí en la parte de estar acompañando pues los salmos. Pues bien, la tercera vez que se equivocó o que no hizo el canto que tenía que hacer, que el hombre volvió a pegar la mesa, soltó el libro, se miró a esa persona y dijo, bueno, pues canta tú si quieres. Eso delante de todos. Y nos quedamos patidifusos. ¿Por qué? Hombre, no esperábamos una reacción tan airada ni una solución de ese modo tan reactiva. Pues bien, eso, en los lugares donde hay mucha espiritualidad, a veces falta mucha psicología. Y a veces donde hay mucha psicología, falta un poco más de espiritualidad. Entonces, en ese camino psicoespiritual es donde voy a referirme a las trampas, los engaños y aquellas cosas que tenemos que atender dentro de lo que podríamos llamar como ego espiritual o una forma también simpática de decirlo, la que son las enfermedades de transmisión espiritual. Bien, hay tres cosas que para el trabajo del autoconocimiento y la espiritualidad no van a ser útiles. Fundamentalmente tres. La primera es la voluntad. El camino del autoconocimiento solo puede tener voluntad en el sentido de dirección. Yo voy para allá. Pero no voluntad como esfuerzo. Entonces, la voluntad y el esfuerzo, las dos, voluntad y esfuerzo, no sirven para que nuestro proceso avance más rápido. No por mucho que te postres, no por mucho que reces, no por mucho que medites, te vas a iluminar antes. Todo va a ocurrir según su propio proceso. Y ese proceso de vida, ese proceso inconsciente, no se va a producir cuando tú quieras, no por tu voluntad, ni por mucho que te esfuerces, sino va a ocurrir cuando tiene que ocurrir. Va a ocurrir cuando estás preparada, preparado, cuando llega el momento y va a ser sin que tú te des cuenta. Te darás cuenta, pero sin que tú lo estés esperando. Por lo tanto, en cierta medida, aquellas personas bondadosas
aquellas personas que están acostumbradas a tomárselo todo de forma también muy rígida y muy de mantener, y hay que meditar, y todo es muy normativo, y todo es muy autoexigente. Eso va en contra del camino espiritual. Por lo tanto, vamos a quitarnos ya esa manera de tratarnos, que es de esa exigencia de voluntad y exigencia de esfuerzo para lograr antes el estado de gracia o iluminación. Tampoco va a servir el conocimiento, la racionalización. Este no es un camino de aquí. Entonces muchas personas hacen este camino racionalizándolo todo mucho. Leen mucho, se leen todos los libros de autoconocimiento que van apareciendo, se lo saben todo, se conocen todos los autores, se conocen toda la historia, se conocen todas las tradiciones, pero no viven realmente nada. Recuerdo un señor que igual me está viendo, si me estás viendo, pues un recuerdo para ti, pero recuerdo que me decía, yo me he leído todos los libros de meditación del mundo, me encanta. Digo, pero medita. Dice, no, me canso, me aburro. Pero se los ha leído todos, sabe todo de qué va. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, la racionalización, la conceptualización, el hacer un proceso de mente es demente. Es decir, no va a hacer que las cosas sucedan, porque suceden por experiencia, suceden por integración, suceden incluso porque el cuerpo y toda la experiencia está ya sosteniéndose en un punto en el que se da. Y eso no lo diriges tú. ¿Quién lo dirige? La vida, Dios, el proceso, el ritmo, la vibración en la que estás. Todo te va llevando poco a poco que vayas alcanzando esos estados más elevados de conciencia. Pero no llegas por mucho que estudies. Llegas porque un día notas que tu mente se ha abierto. Porque notas que tu corazón se ha abierto. Porque notas que tu mirada sobre la vida, sobre ti, sobre el mundo ha cambiado. Y entonces te preguntas, ¿y cómo lo he hecho? No lo sé. Ha sucedido. Por lo tanto, recordar, nada de voluntad en el sentido de esfuerzo, ni mando yo el proceso, ni tampoco demasiado conocimiento. Eso no significa que tenga que ser un ignorante. Claro que puedo tener conocimiento y de hecho todos los maestros que yo he conocido son personas que tienen poco ego, tienen mucha experiencia fundamentalmente, pero también son personas doctas. Es decir, lo que viven, lo entienden los mecanismos, etcétera, 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 etcétera. Yo recuerdo cuando hice mi primera introducción chamánica con un indio quero, de los queros, Nicolás Poucar, de la familia de los Poucar, que es una larga tradición chamánica del Perú. Y recuerdo que cuando empezamos la clase, Nicolás nos dijo, nada más empezar, bueno, señores, ya nada más empezar les voy a entregar el título de estupendos buscadores. Ya está, ahí tienen el título. Por favor, ahora dejen de buscar y encuentren. Esa efectivamente es una de las claves. A veces una cosa que cae el ego espiritual es en utilizar la búsqueda como excusa para otras cosas. Mi vida queda tapada, mis problemas quedan tapados, mi psicología, mis traumas, mis mierdecillas quedan ocultas, porque estoy poniendo por delante mi búsqueda espiritual. Entonces, no resuelvo nada, pero busco. Pero entonces, cuando la búsqueda es el sucedáneo de la trampilla, del engaño, no puedo encontrar. Me tengo que pasar la vida buscando afanosamente. Porque si no, entonces me voy a dar cuenta cuando lo he encontrado que me encuentro con mis propias miserias, las que no he resuelto. Entonces me preguntáis por ahí, ¿el desarrollo espiritual entonces surge de manera inconsciente? Sí, es que no lo diriges tú. Digo, hay un amigo que me ha preguntado cómo puede trabajar su desarrollo espiritual. Yo desde mi ignorancia no he sabido qué responderle. Dile que simplemente practique,
que haga sus prácticas de forma continuada, de forma permanente, de forma, eso sí, si puede ser dentro de algún tipo de tradición espiritual o grupo, porque estar, que es otro de los egos espirituales, es el famoso menú. Bueno, yo hago un poco de menú de todo, yo tomo de todo un poco, y me monto mi menú, y con eso yo ya tiro para adelante. Pero entonces, ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está el ir a fondo? Entonces, este es un trabajo de fondo, un trabajo de extensión, de proceso, un trabajo donde nunca sabes cuándo vas a alcanzar nada, ni tan solo hay una expectativa de alcanzar nada. Es práctica desde la confianza absoluta que ese es el camino, no la búsqueda de un resultado. Por eso, volvemos. Busco, pero no encuentro. No, hay que encontrar. Hay que encontrar pequeños espacios, pequeñas experiencias que de algún modo van revelando que estoy en el proceso. Y eso lo vas descubriendo a medida que tú vas practicando. Por eso es tan importante la práctica. No solo las ideas, no solo los libros, no, la experiencia, la práctica continuada. ¿Los libros te pueden ayudar a tener un cierto como espacio de comprensión espiritual? Sí, sin duda. Yo soy un apasionado de Raymond Paniker y a mí, os te lo tengo que confesar, lecturas de Paniker han sido para mí revelaciones espirituales. Pero han sido cosas sentidas, han sido cosas que ha habido una comprensión que se ha convertido en experiencia de golpe y porrazo. Pero luego eso tiene que acompañarse de la práctica. Por lo tanto, ese es un camino, un proceso, dharma, le ponemos diferentes nombres, donde uno empieza, no tiene vuelta atrás, pero nunca sabe qué va a conseguir, cuándo lo va a alcanzar y si va a alcanzar alguna cosa. Pero eso sí, le mantiene la confianza, le mantiene el saber que a medida que va practicando, por poco que sea, a medida que va recibiendo algunos pequeños dones, a medida que se va dando cuenta de lo bien que se sienta cuando uno va entrando en este camino, también se da cuenta de que ya no quiere lo anterior, ya no quiere volver a lo de antes. Y cuando uno ya no quiere volver a lo de antes, no es porque haya alcanzado la gracia, es porque ya ha empezado a experimentar algo de esa gracia. Ya se da cuenta que es mucho mejor vivir en eso que no dejarse llevar por las cosas mundanas que ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, hay una búsqueda de silencio y hay una búsqueda de soledad. Soledad y silencio, junto con otros espacios de sangha, espacios de comunidad, espacios de grupo, espacios de encuentro, espacios para compartir experiencia y para que también tengas una visión de la experiencia de los demás, para que no te pierdas por el camino, no te engañes a ti mismo. Pero a la vez es un camino solitario. Mucha gente a tu alrededor no te va a creer. Mucha gente a tu alrededor le va a parecer que estás atontado o atontada. Se va a creer que te han comido la olla, que estás con una secta. Que dónde vas tú a estas alturas del siglo, con lo que ya sabemos hoy en día, todavía pensando en esas cosas. Bueno, te vas a encontrar en este sentido mucha resistencia. Entonces ahí es donde se pone en prueba también tu capacidad de sostenerte en tu convicción de que ese es el camino, me digan lo que me digan. Pero es un camino que tengo que tomar esa confianza desde el silencio interior. Entonces uno va alcanzando esos espacios, va, como quien dice, conquistando esos espacios interiores a medida que hace espacios de silencio, espacios contemplativos, espacios de meditación, sea zen, contemplativa, vipassana, el tipo que sea. Y también uno se apoya en textos que son inspiradores, textos que le recuerdan que el trabajo es un trabajo de transformación interior. Y esa transformación interior no obedece a voluntad. Y que hay que ir resolviendo lo que la parte psicológica va impidiendo que la parte más álmica o espiritual vaya tomando el mando del proceso de mi vida. Ahí es donde viene la dificultad, porque no me dejo llevar. Entonces no me dejo llevar porque no quiero perder mi ego. Entonces no quiero dejar de ser yo. Entonces me doy cuenta que cuando voy entrando en ese terreno, mi yo se va deshinchando, que voy perdiendo como esa necesidad de ser más yo, o de que todo sea como yo quiero, o de controlar las situaciones,
porque te vas dando cuenta que ya no tiene importancia. Te vas como diluyendo, como esa famosa muñeca de sal que la llevan al océano, ¿no? Qué miedo tiene la muñeca de sal que la pongan en el océano, porque ahí se va a diluir. Entonces, ese miedo a la disolución del ego hace que el ego sea más resistente. Y de ahí van apareciendo nuestros egos espirituales. Hay que evitar también adoctrinamientos y dogmatismos. Hay también mucha gente a veces... escucho a personas que cuando me hablan digo, no les digo nada porque simplemente respeto que cada uno siga su camino. Pero te das cuenta que llevan la cabeza llena de adoctrinamientos, que no hablan desde la experiencia propia, que no están viviendo, sino que están solo sometidas a un conjunto de creencias que se han tomado muy en serio, pero entonces están dogmatizadas. Entonces, una experiencia de mucho adoctrinamiento y mucho dogmatismo es muy compleja. Por lo tanto, algo a evitar para ese ego espiritual es que cayamos en la trampa de los adoctrinamientos. Y cuidado, que es muy fácil adoctrinar. Es muy fácil, porque solo que te entre el tema desde lo guay, desde lo bonito, desde conceptos o desde frases bonitas, hombre, uno va entrando en eso y dice, sí, las cosas son así. Pero uno tiene que saber, ya desde ahora, que las cosas siempre son así y también su contrario. Por lo tanto, que no hay que identificarse, no hay que tomarse tan a pecho aquello que son conocimientos, verdades que ha desarrollado el ser humano, pero que no tienen por qué ser tu verdad. Y no tienen que ser lo que tú sigas. Por lo tanto, ahí hay mucho de intuición, hay mucho de dejarte llevar por tu propia experiencia, aunque es bonito, es interesante conocer puntos de vista y darte cuenta de cómo las personas pues hemos sido capaces de manejar, de observar la realidad desde muchos puntos de vista. Y algunos de ellos son muy, muy, muy inspiradores. Y por lo tanto, tienen en mí un efecto inspirador, un efecto que de algún modo hacen que mi conducta se dirija hacia ahí porque me inspira. Pero es por inspiración, no por adoctrinamiento, no porque tiene que ser así, no porque está dicho, no porque el libro dice, no porque Dios dijo. Entonces hay que ir con cuidado, porque esas cosas a veces nos las tomamos a un punto donde te notas que hay mucho adoctrinamiento. Del mismo modo, también hay mucho adoctrinamiento, y es otro ego espiritual, cuando encontramos personas que utilizan una cierta culpabilidad, porque vives ciertas cosas. Pero ¿cómo es posible que tú, que estás haciendo autoconocimiento? Recuerdo una señora, me lo dijo una colega de Madrid, una exactriz, como yo, que estaba haciendo cursos en Madrid, en la Fundación Tomillo, y un día me lo contó. Dice, Xavi, he ido a dar un curso y estaba resfriada, simplemente. Entonces, cuando he llegado he dicho, disculpen que hoy estoy un poco resfriada. Y una señora, así muy puesta, me dice, entonces, usted, ¿cómo se atreve a dar un curso? Usted que va de maestra, estando enferma. Como si una persona no pudiera enfermar. Como si un papa o un lama no pudiera resfriarse, no pudiera morir de cáncer. Pero cuidado, porque ahí hay mucho adoctrinamiento. Eso es por culpa de... Entonces vamos culpando también nuestro campo emocional, vamos culpando a veces a ser como somos. Entonces uno se siente muy mal porque dice, ostras, me han dicho que tengo una enfermedad grave y ahora estoy preocupada porque, claro, como siempre he sido como así muy retraída, pues será eso que ha causado mi malestar. Oye, no. Todo repercute en el cuerpo, pero no necesariamente empieza en el cuerpo. Empieza quizás en otros campos, a veces externos, he recibido una herencia, a veces tóxicos, el entorno, y a veces sí, mi pensamiento, mi forma de entender la vida, que ha llevado a que haya una energía oscura, una energía densa en mí, más que oscura, densa, y esa densidad ha hecho daño a mi cuerpo. Pero cuidado en someter como culpa a una persona porque enferma, porque seguramente no maneja bien sus emociones, o no ha sabido quererse lo suficiente. Hombre, no fastidiemos, no tratemos así a la gente, al contrario, seamos compasivos, están sufriendo. Lo están pasando muy mal. Hay que apoyarlas, hay que estar con ellas, hay que ayudarlas a sanar.
No hacerlas sentir culpables porque no cuidaron esto, porque no cuidaron lo otro, y si lo hicieron, pues así fue su vida. Eso es lo que ahora están viviendo. Pero hay que acogerlas desde donde están, con lo que están viviendo. Por lo tanto, cuidado, porque ahí puede aparecer cierto adoctrinamiento. Del mismo modo que también está el tema del uso malintencionado. Digo malintencionado porque se usa mal aspectos y fraseos y conocimientos tanto de la filosofía como de la física, en concreto de la física cuántica. Entonces, yo tengo mucha amistad con algunas personas que son doctas que significa que son doctoras. Incluso tengo mi amiga Sonia Fernández Vidal, que es doctora de doctores y que es física cuántica. Entonces, yo cada vez que aparece algo cuántico, me voy con ella. Digo, a ver, Sonia, esto que están diciendo que es cuántico, ¿es cuántico? Y casi nada es cuántico. Es decir, la física cuántica no da crédito a todo eso que luego nace como pensamientos que nosotros hacemos ver que vienen de ahí. Entonces, muchas cosas que se refuerzan como cuánticas o cualquier otro tipo de conocimiento médico, científico o filosófico, se usa para corresponder con ciertos conocimientos o con ciertas verdades que vienen apoyadas por esos méritos supuestamente externos. Hay que ir con cuidado. Repito, que puede haber aspectos cuánticos. La visión cuántica de la realidad nos permite que tengamos un nivel de exploración de puntos de vista diferentes, sí, pero no mezclarlo con la física cuántica. Eso es a lo que me refiero. Tanto hay una percepción diferente, hay un punto de vista que desde lo cuántico me permite observar la realidad. Ah, sí. Sí, sí. Y eso me hace pensar, y eso me lleva a entender también cómo puede funcionar pues mi mente. Y por ahí podemos aprovechar muy bien esos conocimientos. Pero cuidado, no meternos en el campo de la física cuántica. Pero la física cuántica trabaja otra cosa. Entonces, bueno, tenemos que ir con cuidado, por eso también son egos espirituales. Bueno, hay que vigilar también hacer negocio. Digo hacer negocio. Que tú ganes dinero, poco, mucho, dedicándote a la espiritualidad, no pasa nada. Simplemente, si la vida es abundante para ti y la vida te trae, la vida te regala, pues bienvenido sea. Y además, hoy en día no vivimos en las épocas donde podemos vivir de casi nada. Hoy necesitamos dinero por todas partes, incluso los más espirituales para poder sostener sus iglesias, para poder sostener sus comunidades, etcétera, etcétera. Es decir, el dinero es necesario. Pero no todo vale. No todo vale. Entonces ahí hay confusiones, personas que demasiado rápido van a buscar ya el negocio. Yo siempre les digo a muchas personas cuando me dicen, bueno, es que ahora después de hacer un curso me he dado cuenta que quiero ayudar a los demás. Y ya me he cansado de la vida que llevo trabajando siempre, quiero ayudar a los demás. Digo, perfecto, genial que te hayas dado cuenta de eso. Pero entonces empieza por lo que tienes a tu lado. ¿Hay alguien en tu vecindario que te necesita, que te puede necesitar? En tu comunidad, ¿hay personas afectadas que puedes ayudar? ¿Hay lugares donde puedes ir a hacer un voluntariado? ¿O todo pasa por el negocio? Entonces, ahí es donde tenemos que calibrar hasta qué punto una persona detrás de todo eso tiene intenciones que son más bien de negocio y que utiliza cualquier cosa en el que todo vale. Por lo tanto, todo en el campo espiritual no vale. También me hace gracia que se utilice la propia palabra espiritualidad. Río porque a veces lo escucho, ¿no? Bueno, vamos a hacer un retiro donde haremos esto, haremos lo otro y un poquito de espiritualidad. Pero, ¿qué es un poquito de espiritualidad? Oye, o estamos o no estamos, nos metemos o no nos metemos, pero ¿qué significa un poquito? Entonces, eso a mí también me da cierta distancia de darme cuenta cómo se está tratando este tema, y por eso la palabra espiritualidad está incluso, yo creo que ya un poco pervertida. Miren, la experiencia espiritual no es una experiencia necesariamente de fuegos artificiales. Mucha gente hoy en día ha quedado atrapada en lo que llamamos la fenomenología. Ha confundido los fenómenos que uno puede vivir después de una ingesta de ayahuasca o de haber hecho un movimiento energético muy potente o de haber hecho según qué prácticas donde se le ha ido la pinza
o ha hecho unas respiraciones que, bueno, ha volado. Entonces hay gente que se queda tan enganchada al fenómeno que lo quiere repetir. Y va a muchos cursos, pero porque quiere repetir eso, creyendo que está haciendo una vida espiritual. Y lo único que está ocurriendo es que está apegada a sus fenómenos. Esto es integral, señores, esto es integral. La espiritualidad nos arroba todo. Cambia toda nuestra vida, cambia nuestra manera de mirarlo todo. Por lo tanto, es una transformación interior, no solo fuegos artificiales de vez en cuando, no solo un ratito de prácticas y ya está, y luego me vuelvo. Imagínense esa persona que se va por la mañana, ese director, que va por la mañana a ver una puesta de sol y se emociona, le cae una lagrimita, pero luego llega al trabajo y empieza a pegar bronca a la gente, y se convierte en un narcisista de narices. No cuadra, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos que en este camino haya mucha coherencia, haya mucha integridad, que yo pueda integrar todas las partes, luces y sombras, la luz del espíritu, pero también la sombra de mis aspectos psicológicos no resueltos. Y eso es un trabajo continuado. Además, tengo que despertar a mi mecanicidad, darme cuenta de lo que se repite en mi vida y que hago sin darme cuenta. Y también tengo que despertar a mis sombras. Y tengo que despertar también a mi voluntad, pero no en el sentido que decíamos antes de esfuerzo, sino en el sentido de saberla dirigir. ¿A qué voluntad me entrego? ¿A la mía o a la de la vida? Pues ahí, wow, ahí hay mucho que trabajar. Por lo tanto, es un proceso bonito, es un proceso transformador, es un proceso que yo de verdad, por lo vivido hasta el día de hoy, me gustaría que todo el mundo que me escucha lo pudiera vivir. Te cambia la vida, pero hay que dejarse que la cambie. Si te la cambia, pero hay un momento y dices hasta aquí. Bueno, pero es que no quiero perder lo que tengo. Oh, pero es que me hace miedo perder mi ego. Oh, pero es que claro, el negocio es el negocio. Entonces, bueno, está bien. Cada uno está en su camino de vida. Y algunos van a necesitar quizás pues resolver ciertos temas materiales, otros temas psicológicos. Cada uno se va a encontrar con sus obstáculos. Y recuerden, los obstáculos son lo que la vida nos pone para que justamente aprendamos a recordar quién somos. Y al recordar quién somos, vamos en camino inversa. No vamos solo hacia adelante, sino vamos también hacia atrás, pero no en el sentido de mi pasado, sino en el sentido de mi recuerdo. Encontrar en mí aquello que es de toda la humanidad, aquello que siempre ha sido así. Es lo que llamamos la filosofía perenne, es aquello que me pertenece a mí, a todo el mundo, y que de algún modo es la expresión del ser, la expresión de eso que llamamos vida o Dios en mí. Y eso es un proceso que, repito, no se puede forzar ni se dirige a voluntad, sino que ocurre cuando uno está preparado. También cuando uno está preparado aparece el maestro, y ahí también tenemos un cierto show con la relación entre los facilitadores, maestros, ya no hay casi maestros, hay muy pocos. Pero yo he sido muy feliz. Les propongo que escuchen el podcast de Maestros a Discípulos, lo entenderán perfectamente. Qué importante es que en la vida hayan personas que te faciliten un poquito el camino. No que lo hagan por ti, pero no lo van a hacer por ti, pero te van a ayudar a recordar quién eres y te van a marcar un poco la dirección que tú a lo mejor estás tomando equivocadamente. Y te van a recordar, ¿quieres decir que es el camino por ahí? Y entonces, poco a poco te van ayudando a que tú puedas ir tomando la dirección de tu vida y vayas por la experiencia profunda que realmente es. Porque en este camino el ego espiritual nos puede engañar de muchas maneras, de muchas. Y a la vez hay que reconocerlo como parte del proceso. Es que parte del proceso es engancharme con mi ego espiritual, es darme cuenta precisamente de mis narcisismos, darme cuenta precisamente de lo que no tengo resuelto, porque ahí es donde tengo el camino por donde continuar el proceso. Y ese camino es psico y espiritual. No solo es fenomenológico, ni tampoco es todo psicológico, porque en lo psicológico voy a entrar en una redundancia que al final no tiene salida. Por lo tanto, tengo que cruzar de una orilla a otra orilla.
Y ese cruce es un cruce que tengo que ir haciendo a medida que voy intentando comprender, intuir, captar lo que se va manifestando en el camino, sabiendo que la otra orilla no es un lugar que yo lo veo de lejos, no es un lugar perfecto, no es un lugar hermoso, sino más bien cuando empiezo a cruzar el puente me doy cuenta que en la otra orilla hay mucha niebla y por tanto hay mucha incertidumbre. No sé lo que me voy a encontrar detrás, pero confío que encuentre lo que encuentre es lo que necesito encontrar. Y en esa fe, en esa confianza absoluta, uno va siguiendo el camino. Pero también necesita algo de metodología. Entonces, por ahí vienen los métodos, las meditaciones, la oración, el campo que llamaríamos ya de la devoción. Ahí también aparecen los maestros o los facilitadores, los guías, o llamémosle también discípulos anticipados. Todos somos discípulos de la vida. Por eso no sé si hay maestros, pero sí discípulos de la vida. Unos van un poco más por delante, entonces nos pueden ayudar un poquito a que nos inspiren, que nos hagan inspiración para que veamos por dónde va el camino. Si hacemos todo eso, iremos disolviendo cada vez más ese ego que tenemos, y ese ego, cuando lo vamos disolviendo, evita que caigamos en el narcisismo, que es el tema por donde hemos empezado. Por lo tanto, ¿quieren una solución al narcisismo? Espiritualidad. Es así. Autoconocimiento. Si no le quieren llamar espiritualidad porque es una palabra pervertida. Autoconocimiento. Profundicen, vayan a fondo, vayan adentro. Permítanse ser desde dentro. Y quizá las cosas empezarán a cambiar. Y quizá ya no habrá tanto ego. Habrá más corazón, habrá más intuición, habrá más espíritu, habrá más empatía, habrá más compasión. Y entonces uno ya se da cuenta que está adentrándose en el terreno de la espiritualidad sin necesidad de que espiritualice su ego. Queridos, queridas, muchas gracias a todos. Les invito a que visiten el podcast. Les invito también que participen en el book club que tenemos, el club de lectura psicoespiritual, una vez al mes, donde hacemos lecturas psicoespirituales para que nos inspiren, para que nos ayuden a entender un poco más el camino, aunque luego, como siempre digo, hay que volver a la práctica, que es lo más importante. De verdad, muchas gracias, como siempre. Namaste, que tengan buenos días, buenas noches, y que la vida les vaya sonriendo en el sentido de que cuando ustedes vayan adentrándose y empiecen ahí y a encontrar esos espacios interiores que le abren a uno el corazón, entonces sonreirán, seguro. Así que buena práctica, buen camino, buen dharma, shalom, que la paz les acompañe y hasta otro ratito. Chao, 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 chao. Gracias.